Os transmito una pregunta de Rubén del chat que dice: ¿hasta cuándo tenéis pensado aguantar la huelga? Hasta que la gente que esté despedida vuelva a su puesto de trabajo. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos aquí con Iñaki y Shone de Tubacex, que están en huelga. Buenas tardes, Iñaki y Shone, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos bien, con ánimos y con ganas de luchar. La verdad es que esto está siendo largo, llevamos 56 días de huelga ya, pero ya sabíamos que iba a ser largo. Al final estamos en lucha contra un tiburón, es una multinacional, una empresa que ha ido creciendo gracias al trabajo que ha salido de estas dos plantas, de la que tenemos en Amurrio y en Llodio. Ya sabemos que contra estos tiburones, pues al final la lucha nunca es ni fácil ni corta. Pero bueno, que los ánimos están a tope, que estamos convencidos que yendo por el camino por el que estamos yendo, tenemos todas las de ganar y vamos a ganar. Qué grandes. Pues ya sabéis que tenéis todo nuestro apoyo de Cuelli, de CNT Valencia y de mucha gente trabajadora de toda la península. Y bueno, también nos decís esto, ¿no? Que habéis recibido como muchas muestras de ánimo y de apoyo por parte de muchísima gente. Sí, la verdad que sí. Por redes sociales hemos tenido apoyos de jugadores de fútbol, de muchísima gente, de artistas, de cantantes, de muchos grupos. Todo el mundo nos manda un mensaje de apoyo y eso la verdad que se agradece. La comarca, además, tenemos una comarca que sí es cierto que está muy industrializada y han hecho varios días de varios comités de empresa, de un montón de comités de empresa de la zona y demás, y de talleres que se han unido a nuestra lucha, han venido a mostrarnos su apoyo y la verdad es que no tenemos palabras de agradecimiento para todo lo que estamos recibiendo. Pues qué guay, qué bonito escuchar esto. Muy bien, la verdad es que sí, se echa a faltar. En muchos conflictos laborales y sindicales se echa a faltar. Sí. Aquí lo que ha ocurrido es que en el 2019 una empresa como Tubacex ha tenido una cantidad enorme de beneficios y lo que nosotros estamos viendo es que han aprovechado la coyuntura creada por la pandemia para llevar a cabo un plan que llevaba esta dirección ya cuando entró allá por el 2011. O sea, esto lo único que ha hecho ha sido acelerar un proceso. No, por ir un poco al tema de la cuestión, realmente, ¿cuáles han sido las causas, ¿no?, que alega la empresa para cometer este despido colectivo? Y ahora nos explicáis más o menos cuántos despidos se van a producir, cómo ha ido un poco la negociación, pero ¿cuál es la causa, ¿no?, principal que alega la empresa? Económica. Ellos lo que alegan es una causa productiva, económica y estructural. ¿Y lo relacionan con la pandemia solamente o con otras causas del sector y tal? Ellos dicen que el sector está muy castigado, que nosotros vamos a la baja y que nuestro tubo ya no tiene ese valor añadido que tenía hasta ahora porque tenemos otros competidores y que en ese sentido pues que no somos rentables. Sí, aquí lo que hay que decir es que ahora empezaríamos en el 16 de abril, empezaríamos con el tercer ERTE, que es por causas de COVID. O sea, es productivo, pero derivado del COVID, digamos. Sí, sí. Y lo que han hecho es no acogerse a las ayudas que los gobiernos lanzaban para estos ERTEs, que acogiéndose a ese tipo de ayudas lo que te prohibían era poder despedir en X meses a posteriori de que acabara el propio ERTE. No se han acogido a esas ayudas y entonces han dicho, pues de aquí a 2 años no vemos que esto vaya a ir a mejor y metemos el despido sin que luego el Estado me pueda reclamar la devolución. Eso es. Yo aprovecho para recordar, porque viene mucho al hilo de los ERE que se van a plantear ahora y como el de Tubacex van a haber muchísimos más. Pero todo esto también viene un poco desde la reforma laboral del Partido Popular de 2012. En esa reforma laboral se eliminó la necesidad de solicitar un permiso administrativo a la administración pública a la hora de acometer un despido colectivo. Y lo ha dejado todo en manos de la empresa y los supuestos, ¿no?, la supuesta negociación colectiva. Eso es un error muy importante, porque la administración tendría que decir, o debería tener la potestad de decir, oiga, este ERE no está justificado, ¿no?, estas causas no son reales, vamos a darle un plazo y no autorizar ese despido colectivo. Pero desde 2012 ya no es necesaria esa autorización. Ellos hablan de 95 despidos forzosos, nosotros cuando los tenemos en cuenta los 129. En un principio iban a ser 150, han bajado a 129, pero cuando ellos no cuentan con esa gente, para nosotros es tan imprescindible porque a esa gente que se ha acogido a las bajas incentivadas o a las prejubilaciones, al final lo que le están ofreciendo es o susto o muerte. Es decir, están tomando una decisión bajo coacción y bajo amenaza. Entonces, para nosotros es un despido más, como otro cualquiera.
¿Y cómo han ido las negociaciones? Que sí que interesa a lo mejor que la empresa ha propuesto algo, se ha cerrado en banda, no ha habido ninguna propuesta alternativa, solo aumento de indemnizaciones. Se ha cerrado en banda, todas las negociaciones han ido en que sobraba gente, las negociaciones han ido todo el rato de hecho, lo que es la directiva de Tubacex bien poco ha abierto la boca, la ha dejado todo en manos de sus abogados y de las abogadas, y las negociaciones única y exclusivamente han ido en el sentido de ir preparando el juicio de la demanda colectiva. De la impugnación del ERE. Para lo único que han servido ha sido para ir preparando esas actas de cara al juicio, porque no, se han cerrado en banda, no han querido negociar nada, y esto es lo que hay, y esto es lo que hay. Yo os quería preguntar también qué tratamiento estáis recibiendo de los medios de comunicación, que como sabemos cuando hay una huelga, pues siempre la narrativa no es muy de criminalizar y bueno, de repente todo el que se manifiesta o se organiza es un privilegiado que tiene unas condiciones de la hostia, ¿no? Y bueno, y que cómo lo habéis vivido por parte de los medios de comunicación, especialmente pues los hegemónicos, que ya sabemos en manos de quiénes están. Mira, la verdad que, hablando claro, hasta que no hemos recibido palos, no se ha hablado de nosotros para nada. Y eso ahora sí, cuando llevaríamos, no sé, 15, 20 días en huelga, más o menos. Hasta ese momento, sí, en tirar de aquí, de la comarca, sí que tenemos bastante repercusión, pero a nivel del País Vasco, hasta el día que no nos pegaron palos, no se habló de nada de ello. A partir de ahí se habló un poco, pero tampoco gran repercusión. Los malos parecía que éramos nosotros, que parecíamos que estábamos armados y que estábamos pegando a los policías. De hecho, ese día alegaron no sé cuántos policías, 13 policías que habían quedado contusionados, cuando nosotros solo teníamos pancartas, manos y nada más. Os transmito una pregunta de Rubén del chat que dice: ¿hasta cuándo tenéis pensado aguantar la huelga? Hasta que la gente que esté despedida vuelva a su puesto de trabajo. Lo tenéis así de claro, ¿eh? Lo tenemos así de claro. La gente está con ganas, seguimos aquí todos unidos, nos animamos unos a otros porque hay días que habrá días de bajones, otros días que mejor. Sabemos que hay situaciones económicas que pueden ser complicadas y de hecho tenemos una hucha solidaria en marcha que la estamos gestionando para ayudar al que lo necesite, pues que pida ayuda, que yo personalmente y otros compañeros más estamos a cargo de ella y nos hacemos responsables de ayudar a toda la gente que lo necesite para afrontar una hipoteca en cualquier situación económica, para seguir aguantando, básicamente. Sí, recordamos esto, que hay una caja de resistencia activa, que en cuanto haya el número de cuenta disponible, que nos comentaba Iñaki antes, que lo están acabando de gestionar, lo rularemos por redes para que les podáis mandar apoyo, ya sea con palabras de ánimo o si tenéis... Si os lo podéis permitir, pues apoyo económico, que para sostener una huelga tantos días, desde luego que hace falta. A lo que estaban comentando antes los compañeros, quería preguntaros lo que comentabais de la represión policial que habéis sufrido y tal, que ¿ha habido algún detenido? ¿Han habido sanciones administrativas? Sí, ha habido de todo. Ha habido gente detenida y sanciones, pues bastante gente también. No, porque nosotros solemos recordar en este programa, hemos hecho alguno específico de huelga, ¿no, Paul? Si no recuerdo mal. Siempre que el derecho de huelga es un derecho fundamental y al final es un derecho que reconoce el artículo 28 de la Constitución y no solo permite el derecho a ejercer esa falta en mi puesto de trabajo, sino que también permite que yo pueda hacer piquetes informativos en la entrada de la empresa, siempre que sean pacíficos. Y evidentemente una sentada en una carretera es un elemento y una actividad pacífica. La empresa no debería de haber intervenido en ningún momento y menos desproporcionadamente como lo hizo. Parece ser que ahora se va a despenalizar, ¿no? Ya se han iniciado los trámites parlamentarios para despenalizar este tipo de actuaciones que nunca se deberían de haber penalizado, pero que es algo a tener en cuenta. Al final estamos haciendo un derecho fundamental, es un derecho pacífico y tenemos el mismo derecho que tiene la gente que quiere entrar a trabajar, que pueda acudir libremente. Ellos verán, ¿no?, a quién perjudican y se mirarán al espejo por las mañanas y esas cosas. Pues la gente que está haciendo huelga tiene el mismo derecho a hacer ese tipo de piquetes siempre que sean pacíficos. Y comentabas, Ixone, que no se ha producido nada durante estos 56 días y bueno, aprovechamos para recordar esto, que la huelga es una herramienta de confrontación y de lucha súper buena y súper eficiente, porque al final lo que pone de manifiesto es que si los trabajadores y trabajadoras no entran a la empresa, de ahí no sale nada, no se produce nada y no se genera nada que tenga valor. Y en cambio, si un día pues faltan los jefes o los directivos, ahí sigue funcionando todo exactamente igual y los trabajadores se pueden organizar perfectamente bien sin necesidad de ellos y se seguirá generando valor
aunque no estén los jefes. Así que bueno, que también mola, ¿no? Ponerlo de manifiesto y que se visibilice eso, y con la huelga se visibiliza de forma muy clara, como explicabas, Ishone, antes. Aquí nosotros lo que somos una cantidad X de trabajadores y trabajadoras, y somos los principales interesados en que esto tenga futuro y en que esto siga adelante. Esta gente, estos directivos que vienen, chupan del bote y se van. Nosotros aquí somos los principales interesados en que esto siga adelante, en que la comarca tenga futuro, en que nuestra empresa tenga futuro. Y nosotros lo tenemos bien claro, no somos nosotros los culpables de esta situación. Nosotros no la hemos generado, ellos han venido, han dicho esto es lo que hay, y no hemos generado esta situación nosotros. Y nosotros sabemos que en nuestras manos está conseguir lo que nos propongamos. Y en cuanto a las negociaciones, si ha habido algún tipo de negociación, de mediación con el gobierno vasco, ¿plantean alguna solución? Dijeron en un principio que sí que iban a entrar a mediar, pero sabíamos que dentro de los intereses económicos que tiene el propio gobierno vasco aquí dentro, su mediación iba a ser... Cuando tú tienes del lado del que te va a guillotinar la cabeza al que dice que va a mediar, pues ya sabemos que lo que se puede sacar es bien poco. Nosotros seguimos insistiendo en que tome cartas en el asunto, que ya sabe el gobierno vasco que aquí hay futuro, ya sabe el gobierno vasco que aquí lo que hace falta es una buena inversión para todas esas máquinas que están dejando de achatarrar vuelvan a estar como deben estar, y saben que de aquí hay trabajo y aquí hay futuro. Otra cosa es que les interese que sus amigos se sigan llenando los bolsillos y dejarnos a nosotros a merced de la corriente, o... Que lo que planteáis realmente es una inyección de liquidez, ¿no? Una serie de ayudas o una inversión pública, ¿no? en la fábrica, ¿o qué es lo que realmente estáis planteando? A ver, lo principal es que no haya ningún despido, pero sí es cierto que nosotros, incluso en el convenio estaba firmado que tenían que hacer X millones de inversión dentro de las plantas que ni siquiera han cumplido. O sea, es decir, se han saltado el convenio colectivo a la torera. Y nosotros lo que estamos diciendo es que esto, con la gente que está aquí trabajando, esto tiene futuro. De hecho, hay que matizar una cosa. Tubacex ha ido año tras año comprando empresas por todo el mundo, ¿eh? O sea, sí, ¿no? Y eso ha salido de aquí. Y eso ha salido de aquí. Hay que tenerlo bien claro también. Sí, que es que muchas veces ocurre que las empresas, sobre todo en grupos de empresas, se producen desfalcos y luego la empresa tiene la libertad total de achacarlo a la empresa matriz, que a lo mejor ha salido el capital y ha ido mal en otras empresas, correcto. Por eso en los ERES es también muy importante, que nosotros lo hemos dicho en asesoría, es siempre pedir información económica del grupo empresarial. Supongo que eso se habrá puesto encima de la mesa, ¿no? Durante la negociación. Pues claro, cuando hay un grupo empresarial, lo que suelen hacer sus gestores, los asesores, es distribuir los beneficios, las pérdidas, escondiéndolos en diferentes mercantiles. Y seguramente es una de las cosas que ha ocurrido en Tubacex. Es lo que está ocurriendo y lo que vemos día a día. Propias empresas empresas más pequeñas del grupo Tubacex, en el que pueden tener 16 trabajadores a lo máximo, que lo único que hacen es un proceso final de, como puede ser una rosca, no sé qué, se ha hecho todo el proceso del tubo desde que sale de la colada de la fundición hasta que va el tubo acabado. Eso todo sale de las plantas de Amurrio y de Llodio, y luego nos están diciendo que esa empresa de 16 trabajadores está teniendo unos beneficios desorbitados y que nosotros, que hacemos todo el proceso del tubo, estamos teniendo pérdidas. Claro, cuando sois parte del proceso. Exacto, eso es lo que no se entiende. Claro, claro. También lo comentábamos antes, que igual parece que estáis como abriendo camino con esta organización y teniéndolo como tan claro y con esta organización sí, tan bonita y tan contundente, de lo que mucha gente cree que puede pasar. Ahora han dicho que ya se terminará el estado de alarma, como Antonio nos ha dicho muchas veces, pues se terminarán los ERTES y se prevén oleadas de despidos masivos y colectivos. Igual mucha gente ve en vosotros y en vuestro ejemplo un poco la forma de reaccionar o de responder a eso, porque es que no hay otra, ¿no? Es la única manera que tenemos de luchar al final. No hay que tener miedo, hay que unirse y para adelante. Como he dicho antes, las hormigas agrupadas se comen el melón. Y está claro que mucha gente nos está mirando por el rabillo del ojo. Una empresa como Tubacex, con beneficios hasta el 2019, que quiera llevar a cabo este despropósito como lo quiere llevar a cabo, ¿qué no va a hacer una empresa que se vea con pérdidas o que haya ido durante los años previos a la pandemia bastante peor que nosotros? Pues van a meter un hachazo de 3 pares de narices. Entonces sí que es cierto que estamos siendo un poco, ¿no?, el ejemplo, y la gente donde
donde mira y donde se enfoca, y por nuestra parte decirles que la pelea es nuestro camino y que peleando y con pelea y con unión que no va a haber quien pueda con nosotros y con nosotras. Sí, a ver, lo único es que siempre, y esto yo creo que pecamos mucho como trabajadores y trabajadoras, de que hay veces que dejamos la movilización o este tipo de conflictos, incluso la huelga indefinida, ya como el último recurso, que en este caso es evidente y hay que hacerlo. Cuando hay un despido colectivo es evidente. Lo que pasa es que en muchas empresas está ocurriendo desde hace mucho tiempo, están habiendo problemas y tanto los sindicatos como incluso los propios trabajadores, que al final son la gente que forma los sindicatos, es muy complicado y no están planteando movilizaciones preveyendo que puedan producirse este tipo de despidos colectivos o problemas. Entonces, yo siempre abogo por anticiparnos a la reestructuración de empresa, anticiparnos a una supuesta crisis empresarial y plantear el conflicto antes, porque si no podemos vernos en una situación bastante crítica. Y aparte de eso también plantear la huelga no solo como herramienta ofensiva de parar los despidos, que en los casos cuando hay despidos es evidente, eso está claro, pero intentar anticiparla antes en otras empresas, no digo en Tubacex, en otras empresas, anticiparla antes las huelgas para conseguir mejoras laborales y conseguir esa fuerza de la plantilla preveyendo que puedan haber problemas en el futuro. Antonio y Iñaki y Shone, hablando de esto, ¿cómo creéis que se podría o que nos podríamos defender anticipándonos a esto? ¿Cómo nos podemos defender de esto antes de que pase, de que sea algo tan gordo y tan grave? Lo primero, yo creo que lo más principal es haciendo cero dejación de nuestros derechos, ¿no? Porque al final te piden un día, ¿y si haces esto y si haces lo otro? Bueno, a ver, bien, pero piden y nunca dan. Es más, piden y luego quitan. Entonces, nosotros tenemos unos derechos que hemos adquirido con muchos años de lucha y con muchos conflictos, con negociaciones y demás. Si tú empiezas a hacer dejación de esos derechos, al final te van comiendo terreno. Lo que no hay que tener es miedo al final, porque hay veces que la gente juega, bueno, las empresas juegan con el miedo. Y hay gente que dice, joder, es que si hago huelga igual me echan, ¿no? Y sí, no hay que tener miedo. Hay que ir adelante, hay que luchar, y si no luchas no vas a conseguir nada. Sí, bueno, hay sobrados ejemplos de que cuanto más cedemos y más nos achantamos, más aprovechan para apretarnos el cuello y para pisotearnos. O sea que al final como rendirse para evitar el conflicto y solo implica que te van a pisotear. Sí, y respecto a lo que decíamos antes de organizarnos previamente, o sea, si una certeza tenemos es que en el capitalismo las crisis son cíclicas y solo varía la separación entre ellas y la gravedad de las mismas, pero que van ocurriendo de forma cíclica. Así que nada más inteligente por parte de la clase trabajadora que estar organizada y prevenida para cuando éstas lleguen, porque sabemos que tarde o temprano van a llegar. Y de hecho parece que en el último tramo, en esta fase de capitalismo tardío y fatigado, están apareciendo con una frecuencia terrible, ¿no? Así que estar siempre organizadas y apoyándonos y defendiéndonos mutuamente parece ser como súper básico. Totalmente de acuerdo. Lo he mencionado antes, yo creo que al final esto ya se trata de una lucha de clases. Al final, en un lado estamos la clase trabajadora y en el otro lado están los poderes económicos, el capitalismo, ponle el nombre que quieras, pero estos grandes empresarios que al final se están haciendo cada vez más ricos a costa de los de siempre y de las de siempre. Entonces esto ya es esta empresa, la otra empresa, pero es la clase trabajadora, es la hostelería, es el comercio, es el sector primario, es todo. Todo. Es todo. Las grandes empresas nos come Amazon, nos come Eroski, las grandes empresas nos comen a lo que es la clase trabajadora y por eso digo que al final ya no se trata de los trabajadores y las trabajadoras de Tubacex, sino es una lucha de clases. Es la clase trabajadora contra el que nos venga a pisotear. La pregunta es, ¿qué pasaría en un sistema económico diferente con Tubacex? No. En un sistema económico diferente donde no primara el máximo beneficio o la libertad empresarial, ¿no?, por encima de la vida de las personas, Tubacex, por mucho que se cerrara porque no se vendieran productos, esas personas tendrían una recolocación con las mismas condiciones de trabajo o en otra industria o en esa misma industria manteniéndola, pero porque primaría el interés público, ¿no?, que al final es lo que dice la Constitución. Primaría el interés público por encima del interés empresarial. Y por eso este tipo de luchas, como bien comenta la compañera, demuestra que la lucha de clases es eficaz, sigue siendo de actualidad, mal le pese, ¿no?, a la patronal, sigue siendo de actualidad y pone en evidencia los fallos del propio sistema.
Y de hecho esto me viene a la cabeza con el documental de la Federación de Anarquista de Gran Canaria que hacían de precaristas, bueno, había un corte, ahora me voy un poco, pero no, ¿eh? Había un corte en que un hombre que no tenía trabajo y era ya mayor se lamentaba de que el sistema como que le hacía creer que no era válido para nada, ¿no? Él había trabajado de varias cosas tal, pero en un momento dado la empresa en la que trabajaba había chapado y él no encontraba trabajo en ningún lado. Porque, como siempre, como decimos, pues prima el máximo beneficio en el mínimo tiempo posible y cuando un trabajo ya sale más a cuenta hacerlo en otro sitio o ya no sale a cuenta, no porque no aporte nada, sino porque no aporta beneficios o no tantos como ellos esperan, pues se chapa la empresa. Y claro, estaba pensando que esto, que si se cerrase Tubacex, pues seríais como todo de personas que sabéis hacer como un trabajo que es útil, que es en este caso hacer tubos, como nos decíais antes, claro, yo no tengo ni idea, pero hablabais de cuando entra el metal, de hacer la rosca, como un conocimiento muy valioso que aporta cosas y que es necesario, pero que como no es rendible en los términos que le interesa a la empresa, pues se pierde, ¿no? Y es algo que un conocimiento y un saber hacer un trabajo útil y necesario que porque a la empresa le da la gana o porque no le da los beneficios que espera, se pierde ya y igual para siempre. Y es que me parece como, no sé, una pérdida de riqueza y de conocimiento y de saber hacer cosas necesarias y útiles como muy grave y muy triste, la verdad. Sobre todo para una comarca entera, estamos hablando, ¿no? Sí. Aquí tenemos dos grandes empresas, las dos dedicadas a la metalurgia, que como pueden ser Tubos Reunidos y Tubacex. Sí, ¿no? De hecho, después nuestro Tubo Reunido está muy pendiente de nosotros porque posiblemente les llegue algo parecido a ellos. Según cómo acabe esto, pueden ser los siguientes también. Le están mirando con lupa, ¿no? Sí, y Madre estamos mía. recibiendo apoyo de ellos y todo. O sea, están ellos Sí, muy sí, sí. pendientes también de nosotros por eso, porque también ellos están en otra situación un poco más complicada que la nuestra, tienen bastante más deuda, pero bueno. Mm. La empresa sigue funcionando, sigue trabajando y de hecho ahora están trabajando más que nunca. O sea, pero Muy bien. Por mi parte, yo ya estaría, como todos los temas que quería comentaros ya están. No sé si Antonio tiene alguna pregunta o alguna cosa más, o alguna de las compañeras que nos está viendo por el chat quiere también transmitiros algo, ya sea ánimo o alguna pregunta o consulta, pues también os leemos y lo iremos ya cerrando aquí. Si no. ¿Tú quieres decir Sí, algo, por mí. Antonio? No, por mi parte nada, simplemente desearos muchísimo ánimo, muchísima fuerza y estoy seguro y también estoy convencido, como Isone, que este conflicto lo vais a ganar, bien por la vía de la movilización de la huelga o bien por la vía judicial. Estoy segurísimo. Pues muchas gracias. sí, Por muchas los ánimos gracias. y- Gracias a vosotras Y bueno, por dar decirles ejemplo. a todos los trabajadores y trabajadoras que se puede, que sin nosotros se para y sin nosotras se para el mundo y que estos tendrán mucho poder, pero realmente la fuerza es nuestra. Así que peleen, que es nuestra vía y nuestra manera de ganar las cosas. Por nuestra parte, moltes gràcies, creo que se dice así, ¿no? Sí. Así que muchas gracias por darnos visibilidad, porque se nos escuche más allá de lo que es nuestra comarca y de lo que es el País Vasco, que seguro que estáis haciendo una labor estupenda, así que seguid vosotros también a tope y gracias. Es que ricasco a vosotras. Es que ricasco.